una cochinilla del brazo mientras otra se desplazaba por su mejilla. La respuesta del sapo no se hizo esperar. Desplegó su enorme y pegajosa lengua y azotó con ella el rostro de la niña. Atrapó al bicho y le dejó la mejilla llena de saliva escurriendo. Con todo, lo peor fue que a Ofelia se le resbalaron de los dedos las piedras del fauno. El sapo volvió a enrollar la lengua dentro de su boca gigantesca, mientras Ofelia buscaba desesperadamente las piedras en el lodo, agarrando cualquier cosa que encontrara. El sapo estaba muy molesto con la lampiña criatura. Página 55. Estaba seguro de que el árbol la había enviado. Croando furioso, abrió la boca y bañó a la intrusa con su saliva venenosa, de modo que pudiera corroer su carne como corroía el corazón de madera del árbol. El sapo estaba muy satisfecho de su labor. Ofelia no se daba por vencida, a pesar de la baba venenosa que le quemaba brazos y rostro. Abrió la mano, temblorosa, y se dio cuenta de que, junto con las piedras mágicas, había recogido también algunas cochinillas que se enrollaban y desenrollaban en su palma. Enrolladas se veían iguales a las piedras. «Oye», gritó, sosteniendo en lo alto los bichos revueltos. Solo deseaba haber recogido las piedras correctas junto con las cochinillas. El lodo hacía que se parecieran todas. El sapo se lamió los labios mientras observaba con sus ojos dorados la mano estirada. Por fin, al menos, la intrusa mostraba algo de respeto. Estaba satisfecho, aunque su ofrenda dejaba mucho que desear. El sapo adoraba devorar a sus sirvientes. El sonido que producía al masticarlos y romperlos en pedazos con sus encías desdentadas le resultaba muy satisfactorio. Sí, aceptaría la ofrenda. Ofelia no se movió cuando la enorme lengua cortó el aire como un látigo. Envolvió su mano con tanta firmeza que estaba segura de que el sapo se la arrancaría. Pero aún conservaba la mano cuando la lengua se retiró, y, al abrir los dedos que escurrían saliva, ni las cochinillas ni las piedras estaban ahí. Al sapo le tomó un momento tragar y digerir su presa. El momento duró tanto que Ofelia llegó a convencerse de que había agarrado las piedras equivocadas o que el regalo del fauno había fallado. Pero luego el sapo abrió la boca. La abrió más y más y más y más. Oh, sus intestinos ardían, como si los hubieran llenado de su propio veneno. Y su piel, se revolvía, como si todo su ejército de cochinillas comenzara a comérselo vivo. Oh, debió haber estrangulado con la lengua a la criatura de piel pálida. Solo ahora caía en la cuenta de por qué había ido. Lo vio en sus ojos traidores. Su tesoro dorado. Pero la revelación llegó muy tarde. Con su último estertor expulsó su propio estómago, una masa pulsante de carne color ámbar, y el enorme cuerpo se desinfló como un globo desgarrado, dejando sobre el lodo nada más que un montón de pellejo inerte. Ofelia se acercó al trozo de carne, aunque el olor y la textura le provocaron náuseas. Y ahí estaba. La llave que el fauno le había pedido estaba adherida a las entrañas del sapo junto con docenas de retorcidas cochinillas. La baba que la cubría se estiraba como los hilos brillantes de una telaraña cuando Ofelia la tomó, pero finalmente logró zafarla. Página 56. La llave era más larga que la mano de Ofelia y muy hermosa. La apretó todo el camino de regreso a través del túnel eterno, aunque no era fácil arrastrarse con solo una mano. Cuando finalmente salió de las entrañas del árbol, ya había oscurecido y la lluvia se colaba por entre las copas de los árboles. ¿Cuánto tiempo había pasado ahí dentro? Toda la alegría que sentía por haber conseguido la llave se desvaneció. La cena, el vestido nuevo. Ofelia avanzó trastabillando hacia la rama en la que había colgado su ropa. Pero ni el vestido ni el delantal estaban ahí. El miedo que perforaba su corazón era casi tan horrible como el que había sentido en el túnel del sapo. Lloró mientras buscaba el vestido en el suelo del bosque, apretando contra su pecho la llave, helada de lodo y lluvia. Cuando finalmente encontró el vestido, unos pasos más allá del árbol, la tela verde estaba totalmente enlodada y el delantal blanco tan sucio que era prácticamente invisible en la oscuridad. Arriba, las ramas crujían con el viento y Ofelia creyó oír cómo se rompía el corazón de su madre. La lluvia ya era tan fuerte que le limpió casi todo el lodo del rostro y las extremidades. Era como si la noche intentara confortarla. En su desesperación, Ofelia sostuvo el vestido y el delantal en alto, bajo la lluvia, pero ni 1.000.000 de frías gotas habrían podido devolverle su color original. Página 57. V. 13. La esposa del sastre. Idal odiaba la lluvia casi tanto como odiaba el bosque. Cuando ésta le tocaba el cuerpo, el cabello y la ropa, lo hacía sentir vulnerable. Humano. Había alineado a sus soldados hacía más de una hora, pero sus invitados venían todos tarde y sus hombres parecían espantapájaros goteando. Sí, Vidal miró el reloj. Venían tarde. La carátula agrietada le decía eso y otras cosas, que estaba en el lugar equivocado, que la sombra de su padre aún lo hacía tan invisible como los hombres que cazaba, que la lluvia y el bosque lo vencerían. No, echó un vistazo al patio, donde la luna menguante se reflejaba en los charcos. No, aunque la lluvia manchara su inmaculado uniforme y cubriera de lodo sus brillantes botas, no permitiría que ese lugar lo venciera. Cuando los faros de 2 automóviles penetraron la noche oscura, Vidal lo sintió como la respuesta de un dios sombrío al que le gustaban los hombres perdidos y retorcidos como él. Sus soldados se apresuraron para cubrir a los invitados con paraguas. Todos habían asistido, todos los que se consideraban importantes en ese miserable lugar, el general y uno de sus oficiales al mando, el alcalde y su esposa,
una viuda millonaria que había sido parte del partido fascista desde 1935, el sacerdote, y el doctor Ferreiro. Sí, Vidal había invitado también al buen doctor. No sin razón, le ofreció su paraguas a la esposa del alcalde y la condujo al interior de la casa. Mercedes había bajado a la madre de Ofelia en su silla de ruedas. Carmen le recordaba a una niña que hubiera aprendido a no contradecir a su padre y que ahora hacía lo mismo por su esposo, empequeñeciéndose incluso sin la silla de ruedas. «¿La buscaste en el jardín?», murmuró Carmen mientras Mercedes la empujaba hacia el despacho militar que las criadas habían convertido, una vez más, en un comedor. «Sí, señora». Mercedes había buscado a Ofelia por todas partes, en el granero, en los establos, incluso en el viejo laberinto. Vio el miedo en los ojos de la mujer, pero no por su hija, no. Tenía miedo de hacer enojar a su nuevo esposo. Todos en el molino estaban seguros de que Vidal solo se había casado con ella por el hijo que llevaba en su vientre. Mercedes vio esa misma certeza en los rostros de los invitados. «Me permiten presentarles a mi esposa, Carmen». Vidal no podía ocultar que se avergonzaba de ella. Sus invitadas estaban mucho mejor vestidas, y las joyas que portaban hacían que los aretes de la madre de Ofelia lucieran como joyería de fantasía barata. La esposa del alcalde ocultó su aversión. Página 58 detrás de una amplia sonrisa, pero la viuda decidió no esforzarse. «Mírala», se leía en su rostro. «¿De dónde la sacó? ¿Es una cenicienta, o no?». El doctor Ferreiro intercambió una mirada con Mercedes antes de sentarse a la mesa. Tenía miedo, ella podía verlo en sus ojos. Miedo de haber sido invitado a esa cena, porque Vidal sabía, y Mercedes rezó porque su miedo no los delatara. No sabía a quién le rezaba exactamente, al bosque, a la noche, a la luna. Era un hecho que no le rezaba al Dios a quien le rezaban los invitados a esa cena, ese la había abandonado muchas veces. Solo uno, el sacerdote tomó un vale del montón que Vidal le ofrecía y pasó a los demás el resto. «No estoy seguro de que sea suficiente, capitán», dijo el alcalde. «Tenemos que lidiar con mucha insatisfacción por la constante escasez de los alimentos más básicos». «Si la gente es cuidadosa», dijo el sacerdote, apresurándose a servir a Vidal, «un vale debe bastar». Al sacerdote le gustaba complacer a los militares. Las otras criadas que aún iban a misa los domingos le habían contado a Mercedes cómo alababa la obediencia y el orden desde el púlpito a la vez que condenaba en sus sermones a los hombres escondidos en el bosque, como paganos y comunistas, en nada superiores al demonio. «Tenemos, por supuesto, suficiente comida ahora», dijo Vidal, «pero debemos cerciorarnos de que nadie obtenga suficiente como para alimentar a los rebeldes. Están perdiendo terreno y uno de ellos está herido». El doctor Ferreiro disimuló el ligero temblor de sus labios limpiándolos con su servilleta. «¿Herido?», preguntó en tono casual. «¿Cómo puede estar tan seguro, capitán? Porque hoy casi los atrapamos. Y encontramos esto», le mostró uno de los frascos que había encontrado en el bosque. Mercedes volvió a intercambiar una mirada con Ferreiro. Enderezó la espalda e hizo un gran esfuerzo por no mostrar ninguna preocupación en el rostro para transmitirle confianza, aunque su propio miedo le corría por la boca como vinagre. «Que el Señor salve sus almas perdidas. Lo que ocurra con su cuerpo al Señor no le importa», el sacerdote clavó su tenedor en una papa horneada. «Lo ayudaremos de todas las formas posibles, capitán», dijo el alcalde. «Sabemos que no está usted aquí por elección». Vidal se enderezó en la silla. Era su gesto habitual cuando algo lo molestaba. Alistarse para el ataque. «Se equivoca, señor», dijo con una tiesa sonrisa. «Escojo estar aquí porque quiero que mi hijo nazca en una España nueva y limpia». Nuestros enemigos, hizo una pausa para mirar a sus invitados, uno tras otro, tienen la idea equivocada de que todos fuimos creados iguales. Pero hay una diferencia abismal, ellos perdieron esta. Página 59 Guerra, nosotros ganamos. Y si necesitamos aniquilarlos uno por uno para dejarlo claro, eso es lo que haremos. A todos y cada uno, levantó su copa. Por gusto, los invitados alzaron sus copas. El doctor Ferreiro se les unió, sosteniendo la copa firmemente. Por gusto, las voces resonaron en toda la habitación. Mercedes se alegró de no tener que escucharlos más cuando salió por la puerta y volvió a la cocina. «Pongan el café», ordenó a las ayudantes. «Iré por algo de leña», agregó, tomando su abrigo del perchero junto a la puerta de la cocina. Todas la observaron silenciosamente cuando, con el cerillo temblándole entre los dedos, encendió un farol y salió a la lluvia. Pasó cabizbaja junto a los coches y los soldados que los custodiaban, con la esperanza de resultarles invisible como de costumbre, solo una criada. Pero era muy difícil no apresurar el paso. «Porque hoy casi los atrapamos». Mercedes se detuvo al llegar a la orilla del bosque. Volvió a mirar atrás, cerciorándose de que las ramas la ocultaban de las miradas de los guardias, luego levantó el farol y movió la mano arriba y abajo frente a la luz, 1, 2, 3 veces. Hasta ahora, esa señal había funcionado. Su hermano había designado a un hombre para que siempre mirara en dirección al molino en caso de que Mercedes tuviera un mensaje o noticias para ellos. Solo al bajar el farol y darse la vuelta para emprender el regreso a casa se percató de una pequeña silueta entre los árboles. Pequeña y temblorosa en sus ropas mojadas. Ofelia. El cuerpo de la niña estaba frío como témpano y sus ojos oscuros, llenos de preocupación. Pero había algo más en ellos, el orgullo y la fuerza que a su madre le faltaban. Ofelia apretaba algo en la mano con fuerza, pero Mercedes no preguntó qué era ni dónde había estado.
¿Quién mejor que ella sabía que el mejor lugar para guardar secretos es dentro de uno mismo? Puso el brazo alrededor de los hombros temblorosos de Ofelia y caminó a su lado de vuelta al molino, esperando que los secretos de la niña no fueran tan peligrosos como los suyos. ¿Y cómo se conocieron? La esposa del alcalde sonrió y la madre de Ofelia olvidó el desprecio en los rostros del resto de los invitados. Mala idea, cuando uno se siente débil y pequeño es mucho más seguro permanecer callado e invisible. Pero este era su cuento de hadas y Carmen ansiaba con todas sus fuerzas que terminara bien. El padre de Ofelia confeccionaba los uniformes del capitán. Ah, ya veo. Página 60. Carmen no se dio cuenta de que eso era todo lo que la mujer del alcalde necesitaba saber. La esposa de un sastre, en un segundo matrimonio. Las caras alrededor de la mesa se endurecieron. Pero la madre de Ofelia estaba perdida en su cuento de hadas. Había una vez, puso su mano tiernamente sobre la de Vidal. Cuando mi esposo murió, fui a trabajar al taller, yo sola. Las demás mujeres bajaron la mirada hacia sus platos. ¡Qué confesión! En su mundo, una mujer solo trabajaba si era pobre y tenía que mantener a su familia. Pero la madre de Ofelia aún creía que el príncipe había llegado a salvarla de todo eso, la pobreza, la vergüenza, la indefensión. Miró a Vidal con ojos desbordantes de amor. Y luego, hace poco más de un año, su mano seguía presionada contra la de su marido, nos volvimos a encontrar. Qué curioso, las perlas que la esposa del alcalde llevaba colgadas al cuello de pronto brillaron como si le hubiera robado al cielo algunas estrellas. Volver a encontrarse en esas circunstancias. Había cierta calidez en sus palabras. La esposa del sastre y el soldado. A todo mundo le gustan los cuentos de hadas. Curioso. Oh, sí, muy curioso, dijo la viuda rica torciendo la boca. Ella solo creía en cuentos de hadas donde el héroe vuelve a casa con lingotes de oro. Por favor, disculpen a mi esposa, Vidal liberó su mano y tomó la copa. Cree que a todos nos interesan esas tonterías. Carmen Cardoso bajó la mirada, avergonzada. Había cuentos de hadas que describían cenas como esta. Quizás su hija debió advertirle que había confundido a un barba azul con un príncipe. Al entrar de nuevo al salón, Mercedes observó los hombros hundidos de Carmen y se alegró de poder susurrarle buenas noticias al oído. Les ruego me disculpen, susurró Carmen Cardoso. Mi hija, ella, no terminó la frase. Nadie la miró cuando Mercedes alejó de la mesa la silla de ruedas. ¿Ya le había comentado que conocía a su padre, capitán?, preguntó el general mientras Mercedes empujaba la silla de ruedas hacia la puerta. Luchamos juntos en Marruecos. Lo conocí brevemente, pero me dejó una honda impresión. De verdad, no tenía idea. Mercedes se dio cuenta de que a Vidal le había incomodado esa pregunta. Sus soldados decían, continuó el general, que cuando el general Vidal murió en el campo de batalla, estrelló su reloj de bolsillo contra una roca para que su hijo supiera la hora exacta de su muerte. Y para mostrarle cómo muere un valiente. Tonterías, dijo Vidal. Mi padre nunca tuvo un reloj de bolsillo. Mercedes deseó sacar el reloj del bolsillo de su chaqueta para mostrarles cuán roto estaba y cuán mentiroso era él. Sin embargo, se conformó con sacar la silla de ruedas del salón. La niña esperaba. Mercedes había dejado a Ofelia tomando un baño. Página 61 caliente para ahuyentar el frío, y había tratado de lavar el vestido, pero estaba arruinado. Ofelia evadió los ojos de su madre cuando Mercedes empujó la silla de ruedas al interior del cuarto de baño. Aún había en su rostro un rastro de orgullo, y una rebeldía de la que Mercedes no se había percatado antes. Le gustaba mucho más que la tristeza, que había acompañado a Ofelia como una sombra cuando llegó al molino. Carmen no pensaba lo mismo. Recogió el vestido roto de las baldosas del piso y recorrió con su mano la tela manchada. Me has lastimado, Ofelia. Mercedes las dejó solas y Ofelia se sumergió en el agua caliente. Aún sentía cómo las cochinillas le recorrían los brazos y las piernas, pero había completado la primera tarea que le asignó el fauno. Nada más importaba, ni siquiera el semblante molesto de su madre. Cuando salgas del baño irás a la cama sin cenar, Ofelia, escuchó decir a su madre. ¿Me estás oyendo? A veces creo que jamás aprenderás a comportarte. Ofelia seguía sin mirarla a los ojos. La espuma del agua mostraba su reflejo en medio de 1000 burbujas brillantes. Princesa Moana, me estás decepcionando, Ofelia. Y a tu padre también. No era fácil dar la vuelta con la silla de ruedas sobre las baldosas del baño. Cuando Ofelia levantó la cabeza, su madre ya estaba en la puerta. Su padre. Ofelia sonrió. Su padre era un sastre. Y un rey. Escuchó un suave aleteo justo en el momento en que su madre cerraba la puerta del baño. El hada aterrizó en el borde de la tina. Traía puesto su cuerpo de insecto otra vez. Tengo la llave, le dijo Ofelia. Llévame al laberinto. Página 62. Página 63. H. Es mucho tiempo, cuando la magia no se escondía de los ojos humanos tan plenamente como hoy, había un molino en medio de un bosque, sobre el que se decía que había caído una maldición debido a la muerte de una bruja ahogada en su estanque a manos de los soldados de un noble. La harina que producía el molino se ponía negra cada año en el aniversario luctuoso de la bruja, y como ni siquiera los gatos encargados de ahuyentar a los ratones se atrevían a acercarse, Javier, el molinero, arrojaba al bosque la harina estropeada. La harina siempre desaparecía a la mañana siguiente, como si los árboles la devoraran con sus raíces. Esto se prolongó por 7 años.
La bruja había muerto un brumoso día de octubre, y al amanecer el día de su 8º aniversario luctuoso, el suelo detrás del molino estaba cubierto de nieve blanquísima recién caída. La harina que había tirado el molinero en el suelo congelado del bosque era aún más negra que la del año anterior, tan negra que parecía que